Saludos cordiales a todos ustedes. La situación del conflicto entre Rusia y Ucrania acaba de dar un giro impactante justo en el tablero geopolítico. Solo Gokros, la ciudad estratégica donde el Kremlin una vez proclamó con orgullo tener el control total y planeaba usarla como plataforma para asfixiar Donbass, ahora se ha convertido en una trampa mortal brutal, donde el gran ejército de Moscú está atascado. La cantidad de soldados rusos y ucranianos que murieron en marzo y abril es demasiado grande. La guerra sigue siendo extremadamente brutal. A continuación, presentamos los análisis de los desarrollos más importantes y recientes de hoy. El contraataque romperá la línea defensiva. La verdad detrás de que el ejército ucraniano inesperadamente penetró 3,3 kilómetros en el territorio que Rusia afirma controlar, poniendo al enorme ejército enemigo de 99.000 hombres en una situación difícil, sin poder avanzar ni retroceder. La fortaleza de Donetsk. ¿Por qué los observadores internacionales afirman que Rusia tendría que sacrificar hasta casi 1.9 millones de soldados si quiere conquistar el resto de Donetsk? ¿Qué estructura de pérdidas trágicas está haciendo que la maquinaria de guerra de Putin se desangre cada hora? ¿Con qué táctica innovadora Ucrania logra una victoria abrumadora en la guerra de posiciones, destruyendo puestos de mando ultrasecretos y refinerías de petróleo a hasta 1.500 kilómetros de la frontera para asfixiar la línea vital logística del enemigo? Un giro histórico en las trincheras, el momento ultrasecreto cuando la cantidad de ofensivas de Kiev superó por primera vez la frecuencia de los bombardeos del ejército ruso. A continuación se presenta el contenido y el análisis detallado. Ucrania va a romper el frente ruso, avanzando violentamente 3,3 kilómetros hacia Kokov. Estimados espectadores, el campo de batalla es realmente feroz. El destino de la ciudad estratégica de Kokov alguna vez se consideró sellado bajo las botas del ejército ruso. Tanto los observadores como el mando militar del Kremlin alguna vez creyeron que este centro de defensa fortificado en la región de Donetsk debía estar completamente bajo el control de Moscú, convirtiéndose en una plataforma ideal para que las fuerzas rusas avanzaran y sofocaran las áreas más profundas dentro del frente de batalla. Las situaciones en el campo de batalla son algo que no se puede prever. Un escenario extraordinario, un nuevo capítulo lleno de tragedia, acaba de escribirse en el foco de combate de Kokov, cuando el ejército ucraniano lanzó inesperadamente un contraataque relámpago, rompiendo las líneas enemigas hasta 3 kilómetros. Un ataque sorpresivo y letal puso al mando militar ruso en una posición completamente pasiva, exponiendo los puntos débiles mortales en un sistema de defensa que se había promocionado como inexpugnable. Sin embargo, Tokov no es solo una chispa en esta ocasión, sino que representa claramente una corriente subterránea que se está moviendo a lo largo de todo el frente de batalla. Mediante ataques en profundidad, combinados con contraataques directos, Ucrania está recuperando gradualmente la iniciativa y cambiando la dinámica de la guerra. Esa valentía se demuestra a través de la impactante información proporcionada por Sergei Brachuk, portavoz de las Fuerzas Voluntarias de Ucrania. Según los datos desclasificados, las unidades de asalto voluntarias de Ucrania han insertado profundamente cuñas blindadas en el territorio de Pokrovsk, que en teoría estaba bajo control ruso. Ucrania ha roto las densas capas de defensa del enemigo, dando una respuesta contundente ante la oleada de reservistas que el presidente Vladimir Putin está enviando frenéticamente a este campo de batalla. Esos nuevos reservistas de Moscú, aunque numerosos, carecen gravemente tanto de habilidades de combate como de fortaleza psicológica para enfrentarse a los experimentados guerreros de Ucrania. Ucrania acaba de asestar un golpe devastador a las ilusiones estratégicas del Kremlin. En la transmisión de UATV, el señor Sergei Brachuk opinó que lo que acaba de suceder va mucho más allá del alcance de las acciones tácticas convencionales. Estas son verdaderas operaciones de ruptura de líneas defensivas. Aunque no se pueden revelar las coordenadas exactas por razones de máxima seguridad militar, este portavoz aseguró con firmeza que en varios puntos clave el ejército ucraniano ha penetrado hasta 3 kilómetros en el sistema defensivo de las fuerzas rusas. La declaración más contundente, que es también lo que más teme el Kremlin, es que esta ambiciosa operación sigue en marcha de manera constante. Cuando Rusia concentró todas sus fuerzas en el frente de Donetsk, accidentalmente crearon brechas críticas y Ucrania,
con un pensamiento táctico agudo, atacó precisamente esos eslabones más débiles. La imagen general sobre el avance en Pokrovsk se vuelve aún más clara gracias a los videos reales del campo de batalla publicados por el regimiento número 413 de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, también conocido como el Regimiento de Comandos Asesinos. En las redes sociales, las imágenes captadas por drones han registrado cómo ataques precisos, casi quirúrgicos, caen continuamente sobre un puesto de mando ruso. Ese es el centro de mando de la 9ª Brigada de Infantería Mecanizada Independiente del 51º Ejército de la Federación Rusa, oculto cuidadosamente entre las ruinas de un edificio de varios pisos con la esperanza de evadir la vigilancia de la red de reconocimiento enemiga. Pero ese cálculo quedó completamente desbaratado ante la moderna tecnología de localización. Cada dron se lanzó uno tras otro, convirtiendo este centro de mando fortificado en un montón de cenizas ardientes. La eliminación de este centro de mando no solo es una victoria local, sino que también paralizará la capacidad de planificación, coordinación de operaciones y romperá los siguientes ataques del ejército ruso en toda la región de Donbass. La conmoción no se detuvo solo en Popkov. Los analistas militares consideran que esta es una operación a gran escala que se está extendiendo a otros ejes estratégicos como Midor Mironorat, Liman y Konstantin Kostintaika. En estos puntos candentes, las fuerzas de defensa de Ucrania están resistiendo con valentía y rechazando al enemigo, eliminando poco a poco los logros que el ejército ruso tardó meses en conseguir y que costaron mucha sangre, destruyendo las líneas rusas, incluso en lugares considerados su retaguardia segura. Ucrania no solo ha detenido el avance de Moscú, sino que también ha puesto en grave peligro todo el plan del Kremlin de avanzar más profundamente en la provincia de Donetsk. Ante estos sorprendentes acontecimientos, muchos pueden dudar y preguntarse, ¿cómo es posible que ocurra un escenario así, cuando durante mucho tiempo los medios rusos proclamaron que Tuktov había caído completamente y estaba bajo su control absoluto? Eso es precisamente la niebla de la guerra y que Putin y sus aliados han creado deliberadamente para engañar a la opinión pública mundial. La realidad geopolítica siempre es más compleja y cruda que las declaraciones grandilocuentes del Kremlin. Retrocediendo en el tiempo, el jefe del Estado Mayor del ejército ruso, el general Valery Gerasimov, informó con confianza directamente al presidente Putin y anunció en el canal oficial de Telegram que Tuktov ya estaba completamente bajo control de las fuerzas rusas. Esa información sobre la victoria, cuidadosamente calculada, se difundió en el momento justo para crear una ventaja en la mesa de negociaciones de paz que tuvo lugar poco después. Sin embargo, el velo de mentiras fue rápidamente rasgado. Justo después de las declaraciones de Gerasimov, el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISVKF, presentó análisis independientes, afirmando que no existía ninguna evidencia en el terreno que demostrara que Rusia hubiera controlado Tuktov. El ISVKF incluso dudó del valor estratégico de esta ciudad para el plan general de Rusia en Donetsk. En el oeste, norte y noreste de Tuktov, el sistema de fortificaciones sólidas y las posiciones defensivas multinivel de Ucrania siguen firmes, desafiando todos los intentos de avance de las fuerzas rusas. No se puede negar que las fuerzas rusas han logrado ciertos avances desde ese momento, y los observadores no tienen ilusiones sobre un panorama completamente favorable para Ucrania en el frente de Tuktov. Sin embargo, las cosas no son tan fáciles ni están decididas como algunos medios de Moscú intentan hacer creer. Los disparos todavía resuenan, la sangre sigue derramándose en los intensos combates dentro y alrededor de la ciudad que Rusia afirma haber controlado. La verdad sale a la luz a través de los datos del general Oleksandr Chirkiy, comandante en jefe del ejército de Ucrania, cuando revela que Rusia tuvo que concentrar una enorme fuerza de hasta 99.000 soldados solo en la dirección de Tuktov. Esta es la agrupación militar más grande de Rusia en todo el frente que se extiende por miles de kilómetros, una prueba de que el Kremlin está apostando fuertemente en esta ubicación. Esta acumulación masiva de tropas se suponía que debía ser utilizada para atacar el anillo defensivo de Donetsk,
especialmente el objetivo estratégico de la región, y no para quedarse estancados en una batalla prolongada. De hecho, esta situación ha expuesto dos problemas geopolíticos difíciles para el Kremlin. En primer lugar, Tuktov no es en absoluto una plataforma ideal para grandes ofensivas, como lo ha proclamado Vladimir Putin. Si eso fuera cierto, el ejército de 99.000 soldados podría haber avanzado más hacia el centro de Donetsk, ayudando a Putin a acercarse a su ambicioso objetivo de conquistar toda la región de Donbass antes de la fecha límite de septiembre. Ahora, ese plazo casi se ha convertido en una ilusión imposible, especialmente cuando Ucrania está lanzando ataques relámpago justo en el campo de batalla. Những đòn sấm sét ngay tại Pokrovsk. En segundo lugar, el hecho de que estén concentrando tropas rusas muestra un miedo extremo del mando ruso ante el riesgo de que se rompa el frente y pierdan territorio. Ahora Moscú se ve obligada a establecer urgentemente líneas defensivas sólidas justo en una zona que afirmaban tener completamente bajo control. Una acción contradictoria que demuestra que ese control es mucho más frágil y vulnerable de lo que se atreven a admitir. Aunque el Kremlin intente ocultarlo a toda costa, Ucrania ha demostrado al mundo entero que tiene la capacidad suficiente para romper el cerco del enemigo en Pokrovsk. El contraataque de 3 kilómetros es una victoria puramente en términos geográficos. Pero detrás de esas trincheras en llamas, un peligro aún más aterrador está acechando al ejército ruso. Al igual que los análisis y desgloses en profundidad que solemos hacer sobre la situación militar mundial, el problema mucho mayor para Putin en Pokrovsk es que los ataques devastadores en la retaguardia están demostrando ser tan peligrosos e incluso más aterradores que los asaltos directos en el frente. El coronel Sergei Brachuk enfatizó esto con la agencia de noticias UATV, diciendo que los ataques estratégicos en lo profundo de los territorios temporalmente ocupados, apuntando directamente a la línea vital logística del enemigo, están asfixiando la intensidad de combate y eliminando de raíz la capacidad de Rusia para mantener la guerra de invasión. Esta operación de alcance medio está sembrando terror y debilitando la capacidad militar de Rusia en toda la región de Donetsk. El incendio que arrasó el puesto de mando de la brigada, mencionado anteriormente, es solo la punta del iceberg. Según los informes de análisis del periódico The Independent, Ucrania está concentrando enormes recursos en optimizar su capacidad de combate en profundidad, llevando a cabo ataques aéreos precisos en un rango de 30 a 180 kilómetros detrás de las líneas enemigas. Sus objetivos son objetivos de alto valor: centros de mando, formaciones de vehículos motorizados, baterías de defensa aérea y sistemas de almacenamiento logístico. Estos ataques de desgaste, aunque aún no pueden revertir completamente la situación de la guerra de inmediato, son la clave para abrir oportunidades para contraofensivas terrestres, y el avance rápido en Pokrovsk es precisamente el fruto de esta estrategia. Al utilizar esa generación de drones de alcance medio, Ucrania ha devastado la retaguardia rusa, dejando a los soldados rusos en el frente aislados, sin apoyo de fuego y completamente incomunicados con sus mandos. En ese contexto caótico, cuando el sistema defensivo ruso perdió organización y se volvió vulnerable, las unidades de élite de Ucrania avanzaron de inmediato, eliminando a las tropas desorientadas para penetrar profundamente en las líneas defensivas enemigas. Aunque el señor Sergei Brachuk considera que estos ataques de alcance medio aún no pueden reducir de inmediato la frecuencia de los ataques rusos, la evolución real de la situación podría demostrar lo contrario. Lo fundamental aquí es esta estrategia de combate de alcance medio. Cuando se combina de manera coordinada con contraataques audaces y un sistema defensivo sólido que Ucrania ha desplegado por todo Donetsk, está empujando al ejército ruso a una guerra de desgaste brutal que supera su capacidad de resistencia. La carga abrumadora para las fuerzas rusas en Donetsk en este momento es compensar las enormes pérdidas humanas que ocurren cada hora. El número de bajas diarias del ejército ruso sigue alcanzando casi 1.000 muertos y heridos. Ante este costo tan alto, el mando ruso se ve obligado a desplegar sus fuerzas de reserva estratégica para fines completamente opuestos a los planes originales. En lugar de usarlas como punta de lanza para romper las líneas ucranianas, tienen que emplear estas tropas como parches para tapar los huecos que se están abriendo en su propio frente. Esta cruda realidad se ha visto reflejada en Pokrovsk,
donde el enorme ejército de 99.000 hombres, de repente, perdió la capacidad ofensiva de una fuerza expedicionaria y fue convertido en grupos de defensa pasiva solo para sobrevivir. Ese agotamiento queda aún más claro con las cifras reveladoras de los últimos meses por el general Oleksandr Syrskay, quien señaló que la tasa de bajas rusas es aproximadamente 3.5 veces mayor que la de Ucrania en todo el frente. Incluso en los días más intensos y brutales, la tasa de muertes fue aún más aterradora, ya que por cada combatiente ucraniano caído, entre 7 y 9 soldados rusos también perdieron la vida en el campo de batalla. Esta asimetría brutal es una prueba contundente de que la maquinaria de guerra de Putin está cayendo en picada por un camino sin retorno. Si consideramos la guerra como una ecuación matemática implacable, los datos reales del frente de Donbass están empujando al Kremlin a una crisis grave sobre la sostenibilidad de toda la campaña. Según los informes de análisis de la agencia de medios United 24, al observar el mapa geopolítico, los aproximadamente 6.000 kilómetros cuadrados restantes que tanto desean se convertirán en una enorme picadora de carne. Para conquistar esta área, el Kremlin tendría que sacrificar cerca de 1.2 millones de soldados, una cifra inimaginable para cualquier economía de guerra en el siglo XXI. En ese contexto, las fuerzas de 99.000 soldados que Rusia ha reunido en la ofensiva de Pokros, de repente parecen extremadamente pequeñas y frágiles. Con la velocidad de desgaste actual, este grupo será destruido en solo unos pocos meses, obligando al mando a inyectar constantemente sangre nueva en un agujero negro sin fondo, mientras que el objetivo de controlar Donetsk sigue estando muy lejano. Este estancamiento, combinado con los rápidos contraataques de Ucrania en Pokros y los devastadores ataques de alcance medio, está convirtiendo una campaña que se esperaba fuera decisiva en un desastre estratégico terrible para Rusia. El agotamiento de la maquinaria de guerra rusa no solo se refleja en los metros de tierra que logran arrebatar, sino que se muestra claramente en la naturaleza irreversible de las pérdidas humanas. A diferencia de los soldados heridos, que tienen la oportunidad de recuperarse y regresar a las trincheras, los soldados caídos representan una pérdida permanente para la capacidad de combate. Los datos del Ministerio de Defensa de Ucrania muestran una realidad aterradora solo en los meses de marzo y abril. El número total de soldados rusos fuera de combate ha alcanzado casi 70.000 personas. Solo en abril hubo 35.200, 3 casos de muertos y heridos. Al aplicar la tasa asimétrica anunciada por el comandante en jefe Oleksandr Syrskay, el número de bajas de Ucrania en el mismo periodo fue de aproximadamente 20.000 personas. Cabe destacar que la estructura de las pérdidas de Rusia tiene un carácter extremadamente trágico. El presidente Volodymyr Zelensky señaló que hasta el 62% de las bajas rusas son muertes en combate y solo el 38% son heridos. Esto significa que en solo 2 meses, 43.400 soldados rusos han quedado para siempre en el campo de batalla, una cifra más de 2 veces mayor que el total de bajas de todas las fuerzas ucranianas combinadas. La advertencia del coronel Sohai Brad-Truk sobre un límite de tolerancia que Rusia está a punto de romper tiene una base científica y práctica muy sólida. Ustedes pueden ver que la cantidad de soldados rusos y ucranianos que han muerto es demasiado grande. La guerra sigue siendo extremadamente brutal. El señor Pablo Pariza, subdirector de la oficina del presidente de Ucrania, opinó que Donetsk sigue siendo el foco de los esfuerzos desesperados de Rusia, ya que su fallida ofensiva de primavera se está desacelerando y extendiendo hasta el verano. La intención estratégica de Putin es establecer a toda costa un corredor estable desde Pokrovsk para usarlo como plataforma de lanzamiento y destruir las fortalezas, avanzar y llegar hasta la frontera administrativa de la provincia de Donetsk. Sin embargo, la realidad muestra que Moscú no ha logrado ninguna de las dos cosas. Pokros está tambaleándose fuertemente, mientras que las fortalezas de Ucrania siguen en pie firmemente. Esta debilidad quedó demostrada por un giro histórico que el general Oleksandr Syrskay reveló en la agencia de noticias Militani. Las fuerzas de defensa de Ucrania han logrado un equilibrio estratégico en la cantidad de ataques. Incluso hubo momentos en que la cantidad de contraataques de Ucrania superó por primera vez las ofensivas del ejército ruso. Este es un logro extraordinario e increíble de Kiev,
que ha quebrado completamente la presión del gran ejército de 99.000 soldados del enemigo, empujando a las fuerzas del Kremlin a una posición defensiva pasiva y recibiendo duros castigos. Para mantener el impulso de la contraofensiva y convertir las hazañas en cocos en una ola de liberación a gran escala, Kiev está llevando a cabo reformas militares decisivas para optimizar la fuerza de todo el ejército. En una entrevista con el periódico Militani, el comandante en jefe, Oleksandr Tsiokay, esbozó una hoja de ruta para mejorar la capacidad de combate a través de nuevos mecanismos contractuales, fortaleciendo el régimen de incentivos financieros y estandarizando el proceso de desmovilización para los soldados que han cumplido con su deber. En particular, los incentivos económicos especiales se priorizarán para las posiciones de asalto más peligrosas en la línea del frente, elevando así el espíritu de valentía de los soldados. La combinación de estas reformas institucionales oportunas con las continuas noticias de victorias desde el frente de Pokros está generando un ambiente optimista. Confiando en el cambio total del eje y el impulso de la guerra a favor de Ucrania, se establece una base sólida para los planes de operaciones en profundidad que el presidente Volodymyr Zelensky ha aprobado para la siguiente etapa. La punta de lanza estratégica que está haciendo sangrar la retaguardia rusa es la campaña de ataques en profundidad con dispositivos aéreos no tripulados de nueva generación. En su mensaje a la nación, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó que estos ataques de largo alcance están cambiando el panorama del campo de batalla al asfixiar el sistema de suministros y quebrar la voluntad de resistencia del enemigo. En los territorios ocupados, los drones FPV, con un alcance de disparo ampliado a más de 70 kilómetros, están llevando a cabo la estrategia de ataque sorpresa, destruyendo posiciones de defensa aérea y abriendo completamente el cielo para las siguientes oleadas de bombardeos. La magnitud de esta guerra es tan grande que la organización Atlantic Council tuvo que admitir que Ucrania está logrando una victoria abrumadora en la guerra de drones. No solo eso, Kiev ha lanzado cientos de drones, atravesando el fuego antiaéreo para atacar directamente el centro de Yongnao, Moscú y otras regiones del interior de Rusia. Un ejemplo destacado es el ataque devastador dirigido a la refinería de Pol, ubicada a 1.500 kilómetros de la frontera. El hecho de que los puertos marítimos y las refinerías estratégicas hayan explotado continuamente en mayo ha eliminado la fuente de ingresos financieros más importante del Kremlin, al mismo tiempo que ha cortado el suministro de combustible para los ejércitos que están en combate. Las negociaciones de paz siguen prácticamente estancadas. Rusia sigue manteniendo la presión militar, mientras que Ucrania intenta prolongar su capacidad de combate utilizando drones, ayuda occidental y ataques a la retaguardia rusa. ¿Hasta cuándo continuará esta guerra?